Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días. El PP nos trae una proposición no de ley que consideramos muy acertada por el fondo y la intención de dicha proposición. El Partido Popular analiza con acierto que la famosa Carta de Derechos Digitales, que como casi todo anunció a bombo y platillo este Gobierno, no es más que eso, una carta, pero solo de intenciones, que no garantizan en ningún caso una seguridad jurídica al individuo. Al Poder Ejecutivo le corresponde promover las condiciones para que los derechos sean efectivos, cosa que no está haciendo. El formato es desafortunado porque, aunque no tiene una intención normativa, una Carta de Derechos Digitales es un fondo normativo y es obvio que no se ha sabido utilizar las inteligencias de las personas involucradas en el desarrollo de la Carta. Esta Carta de Derechos Digitales es otro brindis al sol de este Gobierno, ya que las cartas no cambian prácticas, se sitúan en el ámbito de las declaraciones de intenciones y sale gratis ignorarlas porque no hay consecuencias. Lo que hemos visto en tecnología es que cuando no hay consecuencias, todo el mundo se pone de perfil. Ni siquiera las leyes funcionan. Pensar que una declaración de intenciones lo hará huele a cartucho quemado. De hecho, la Carta dice continuamente se reconoce el derecho a, pero es un documento que no serviría ante un juez. De hecho, si lo pensamos, no queda claro cómo esta Carta se puede traducir en un marco regulatorio que tenga un encaje legal, ya que son derechos reconocidos en el mundo offline. Lo que necesitamos no son cartas, sino herramientas legales efectivas de defensa de derechos fundamentales ante realidades que vemos a diario, como algoritmos racistas y tecnología diseñada para generar adicción. Algunos países que son más pioneros avanzan en prácticas y no en principios. Son los casos de Finlandia y Holanda, donde Helsinki y Ámsterdam, respectivamente, han anunciado registros abiertos de algoritmos de uso público. Frente a las cartas de derechos, es la regulación lo que da seguridad jurídica. Por ello, en un principio, sobre la primera enmienda presentada por el PP, que incorporaba 6 puntos, nos parecía muy acertada, porque garantizaba una seguridad jurídica digital y no esta carta de intenciones del Gobierno. Pero posteriormente, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, se han enmendado a sí mismos y solo ha introducido 2 puntos sobre la protección del menor. Lo que es evidente es que esta Carta de Derechos Digitales no tiene valor normativo, ya que se remite a derechos ya reconocidos y puede suponer un retroceso de los ya existentes, que incurre en incoherencias técnicas, que se asienta en puntos de partida inciertos y que aborda una problemática social desde una perspectiva tecnologista que no sirve ante la ley ni garantiza su cumplimiento, y que parte de un Gobierno que contradice con sus hechos parte del contenido del documento. ¿Para qué esta carta? ¿Y para qué molestarse si quieren proponer enmiendas? No hay tiempo que perder en protección de personas en procesos tecnológicos. Este grupo parlamentario incorporaba 2 enmiendas. La primera trataba sobre la eliminación de crear más órganos en el caso de la obsolescencia programada y la segunda sobre la eliminación del apartado E, ya que el resto de los apartados se hacían redundante el eliminado. Pero, como digo, el Partido Popular se ha enmendado a sí mismo y propone la creación de una oficina de supervisión y promover mecanismos de colaboración para salvaguardar la protección de los menores. Ya termino, presidente. Y claro, para nosotros la protección del menor es fundamental. Y como ha dicho el portavoz, el acceso de los menores a contenidos de la red se ha disparado exponencialmente en los últimos años. De hecho, las cifras son llamativas. El 69,5% de la población española de 10 a 15 años dispone de teléfono móvil, según la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías del Instituto Nacional de Estadística. Es por ello que se hacen necesarias medidas que ayuden a la protección de menores, pero no solo en Internet y en las redes, sino también en los colegios, donde la izquierda intenta adoctrinar a los niños enseñando porquerías, aunque no es de extrañar cuando la propia ministra Irene Montero invita a los niños a mantener relaciones sexuales con adultos, incitando a la pederastia. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días, otra vez de nuevo. La proposición de ley que presenta nuestro grupo parlamentario pretende impulsar una mayor protección de los datos personales de carácter financiero de los españoles. Les recuerdo a sus señorías que la Constitución española, así como el Reglamento del Parlamento Europeo, protegen a los españoles del derecho de protección de los datos personales, de tal forma que todo español debe poder controlar el uso de sus datos de carácter personal y así evitar y prevenir el tráfico ilícito y uso lesivo de estos. En el contexto actual en el que nos encontramos, se ha producido un aumento exponencial del uso de banca electrónica por los españoles, que ha puesto en peligro este derecho. Es más, la falta de regulación ha provocado que las denominadas Big Tech utilicen estos datos personales como un producto más que pueda reportarles un beneficio económico sin que el usuario reciba ninguna compensación y sin que en la mayoría de las ocasiones sea consciente de esa cesión.
Señorías, de sobra es conocido que la autorización al tratamiento de los datos personales de carácter financiero se produce mediante la aceptación de diferentes cláusulas sin que se preste la necesaria diligencia, pues en muchas ocasiones son extensas y de difícil comprensión para el ciudadano medio. Fíjese, sus señorías, que según un informe de la OCU, el 88% de los usuarios acepta los términos y condiciones en Internet sin leerlos. De hecho, probablemente si los leyera y tuviera algún inconveniente en firmarlos, no podría acceder prácticamente a ninguna página ni navegar por Internet. Pero es que además el 64% de los internautas opina que debería percibir algún tipo de remuneración económica por el uso de estos datos. La utilización de los datos y su almacenamiento puede ser utilizada con fines diferentes a los originarios, de tal forma que esos datos puedan ser usados como herramientas para cambiar hábitos de consumo y quizás otros aspectos de la vida de la persona, siendo utilizados también de forma delictiva e incluso afectar seriamente a la economía, la libre competencia o la propia seguridad nacional. Señorías, las consecuencias perversas del tratamiento de los datos se ha intentado abordar por diferentes normas, entre ellas las citadas, pero sin embargo la naturaleza sumamente cambiante de la materia hacen que cualquier regulación sea desde el momento en que se dicta insuficiente. En la actualidad, el uso de la banca electrónica se ha extendido a toda la población. De hecho, el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad informa que el 66% de la población española emplea los servicios de Internet de banca electrónica. Una encuesta de Funcas, además, sobre los servicios bancarios digitales y de educación financiera y digital, de abril precisamente de este año, dice que el 36,4% de los españoles accede todos los días a su banca online, es decir, el doble que antes de la pandemia. Como dato curioso, aparece que las personas entre 60 y 70 años entran prácticamente a diario a su banca digital, es decir, un 34% de la población española, que supera el segmento de la población española de 18 a 29 años, que solamente es un 31%. En dicha encuesta, la mitad de los encuestados manifiestan que sus conocimientos financieros son bastante bajos. Y es que este aumento del uso de la banca electrónica ha llevado consigo un aumento exponencial de fraudes electrónicos, como el phishing, el vishing, el smishing y el farming, entre otros. Esto, señorías, ha provocado que el nivel de confianza de los españoles en Internet haya extendido en los últimos años de tal forma que un 40% de la población española tiene poca o ninguna confianza en Internet. Y es que hoy en día se está produciendo una desaparición indiscriminada de sucursales y despido masivo de empleos en la banca. Señorías, desde el año 2008 hasta el cierre de 2021, la banca española ha cerrado más de 27.000 oficinas, según datos del Banco de España, y ha enviado al desempleo a más de 100.000 personas. Y hasta 2030, la banca pretende cerrar otras 20.000 oficinas, es decir, el 70% en los próximos años, precisamente por el modelo digital y las fusiones. Esto está llevando muy rápidamente a un cambio en el uso de la banca, teniendo que utilizar obligatoriamente la banca electrónica y, por ende, al uso del modelo digital en detrimento del uso del efectivo, al cual, como bien saben sus señorías, este grupo parlamentario se opone, y porque con el dinero digital lo que se produce es un control de los pagos de los clientes y supondría una amenaza para la intimidad de las personas y su libertad. Por ello, el modelo digital y uso indiscriminado de los datos personales de carácter financiero está provocando, y así es, que algunas multinacionales tengan una tendencia creciente a abrazar causas con connotación política e ideológica que debe ser puesta de manifiesto y debe ser objeto de medidas concretas en el ámbito legal. Un ejemplo es el caso de algunas entidades financieras, por ejemplo, el Banco Santander, que utiliza las transacciones de sus clientes en los sectores de electricidad y combustible para calcular la supuesta huella de carbono generada directa o indirectamente por una persona. Por lo que el uso de esos datos de sus clientes los está utilizando para recibir una información, en este caso el cliente, que no desea ni es solicitada por él mismo, que lleva implícita una cierta criminalización de los gastos en que dicho usuario incurre en el uso de su legítima libertad. Es por eso que Vox considera necesario presentar esta proposición no de ley para asegurar que las entidades financieras no utilicen los datos personales de carácter financiero o perfiles de sus clientes para el desarrollo de acciones de carácter político o de mero adoctrinamiento ideológico social sin la previa solicitud por parte de la entidad financiera y con el consentimiento expreso e informado al cliente. Por último, instamos al Gobierno a fomentar que las referidas entidades
así como las multinacionales tecnológicas, tributen en España por los datos digitales recopilados en nuestro país con el fin de preservar la soberanía nacional y preservar los datos de todos los españoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Señorías, en mi última intervención del año, pues quiero desearles a todos una feliz Navidad y, desde luego, un cambio de gobierno para 2023 en el que estoy convencido que Vox estará para derogar todas las leyes ideológicas de la izquierda y devolver a los españoles el lugar que les corresponde. El Partido Socialista nos presenta una proposición no de ley sobre la gobernanza de la inteligencia artificial. Es cierto que nos encontramos en un proceso de transformación de nuestra sociedad mediante una aceleración tecnológica que solo puede ser comparado con otros hitos anteriores, como fue la revolución industrial. Por ello, como ejemplo de la magnitud de esta transformación, tenemos que tener en cuenta que por primera vez en la historia de nuestra especie habitamos en un contexto en el que decisiones críticas que afectan a la vida de los individuos son tomadas de forma parcial o, en algunos casos, en su totalidad, por entes no humanos, es decir, por simulaciones de inteligencia. Efectivamente, decisiones trascendentes para la vida de una persona, como su admisión a una universidad, la concesión de un crédito o una hipoteca, son hoy en día un gran número de decisiones que se toman por determinados países a través de algoritmos de aprendizaje automático, inteligencias artificiales, que además tienen la capacidad no solo de afectar a individuos aislados, sino también a comunidades enteras. Es decir, que nos encontramos ante un proceso de deshumanización que viene determinado por la cesión de determinadas decisiones a seres sintéticos sin humanidad en nombre de una automatización y estandarización de procesos. Es evidente que vivimos rodeados de nuevos sets tecnológicos que incorporan inteligencia artificial, desde Siri en Cortana, pasando por Alexa o Google Duplex. Nos hemos acostumbrado a compartir nuestra realidad con simulaciones de inteligencia. Y lo que es todavía más importante y dramático, nos han acostumbrado a regalarles nuestros datos, en un ejercicio de exhibicionismo tecnológico con consecuencias que pueden resultar dramáticas para la protección de las libertades civiles y los derechos humanos. Una de las principales razones que han alimentado la cesión de la privacidad, la individualidad y la capacidad decisoria que estamos viviendo, el final de la cual resulta extremadamente complejo de ver, son las metanarrativas que han acompañado a la nueva revolución tecnológica, basadas en que para los grandes problemas que amenazan nuestras sociedades, como por ejemplo son el cambio climático, eso es un mantra que siempre utiliza la izquierda, como el cambio climático, el tratamiento y cuidado de las enfermedades, la crisis por falta de agua, el control de fronteras como seguridad nacional, entre otras, la aplicación de la inteligencia artificial son la solución. Pero, señorías, estamos olvidando que uno de los múltiples riesgos de estas aplicaciones inteligentes es que tienen el poder no solo de darle forma a la realidad, sino incluso de alterar nuestra percepción sobre la misma. Los algoritmos de personalización, como los PageRank, son una muestra, ya que se basan en la falsa promesa de escogernos en la red y priorizar los documentos que considera que nos tienen que interesar, es decir, que de alguna manera nos dirigen. En el mundo digital, si alguna cosa es gratis, es simplemente porque el que está en venta eres tú. Sobre todo si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el comercio del petróleo ha quedado superado por el de los datos, ya que estas son la materia prima más valorada del planeta. Señorías, la única garantía de progreso y sostenibilidad de los derechos de los ciudadanos ante la inteligencia artificial en sistemas autónomos es la regulación. Por eso creemos acertada la proposición que expresa el Partido Socialista, pero que en su esencia lo que hace, como siempre, es teñirla de tintes ideológicos y por eso no la apoyaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez Revuelta. Señor Rodríguez, a los efectos de las